Mucho cuidado porque el movimiento que estamos viendo ahora mismo en Bitcoin podría ser el detonante de un gran movimiento bajista. Es este el comienzo de un gran desplome en Bitcoin y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Trump podría firmar una orden ejecutiva para una reserva de Bitcoin. Una reserva cripto en Estados Unidos podría aumentar el valor de Bitcoin en 460.000 millones de market cap. David Sachs critica las ventas de Bitcoin del gobierno de Estados Unidos. Proyecto de ley sobre Bitcoin avanza en comité de New Hampshire. Fundador de Solana advierte sobre riesgos de una reserva cripto en Estados Unidos. Trump triplicó sus holdings de Ether tras la caída del precio. Aduanas de Estados Unidos libera mineros de criptomonedas incautados. Estados Unidos sanciona al operador del mercado Darknet Nemesis. Y MTGOX mueve $1.000 millones en Bitcoin en medio de la volatilidad. Pero como siempre, antes de comentar las noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, ya que en estos instantes estamos viendo un evento determinante para lo que es la operativa. Recordemos un poco cuál es el contexto actual del precio. Anteriormente hemos estado trabajando esta estructura operativa del gráfico diario, con soporte sobre la zona de los 92.295 y resistencia sobre la zona de los 108.310 aproximadamente. Tras haber desarrollado la estructura, veíamos aquí dentro, antes de iniciar ese movimiento bajista, una distribución que fue precisamente la que dio inicio a todo este movimiento bajista de aquí, donde el precio pues se llevaba mucha liquidez de longs. Además, luego veíamos presión compradora sobre esta zona operativa, dejando un evento climático que abría la posibilidad a que el precio pudiese tener un giro y un cambio de contexto en el mercado. Pero veíamos cómo tras alcanzar la zona del soporte, el precio tenía un rechazo importante y ahí es donde comenzábamos a decir que esto eran muestras de debilidad y que para que el precio pudiese continuar con el movimiento alcista, iba a ser necesario no solo reingresar, sino consolidar este reingreso, algo que el precio pues no ha hecho de momento. Pero si bajamos un poquito de time frame, vemos cómo después de este rechazo, el precio consiguió encontrar compradores sobre la última zona operativa de soporte, que fue este nodo que habíamos destacado en los 84.345. Y a partir de aquí, tras una acumulación, dio inicio este movimiento alcista hasta alcanzar lo que antes era la zona de soporte. Y ayer comentábamos cómo probablemente, una vez el precio alcanzase esta zona operativa, íbamos a ver presión vendedora. Por lo que no nos puede pillar por sorpresa el movimiento bajista que estamos viendo hoy. De hecho, es que ayer ya anticipábamos una cierta pérdida de momentum alcista, sobre todo después de haber visto esta consolidación sobre la zona de los VWAPs. No estaba demostrando demasiada fortaleza Bitcoin, además si lo comparamos con el primer impulso que llegó hasta precisamente esta misma zona operativa. Pero es que aquí se están dando varios eventos de seguido, podríamos decir, y es que alcanzó la zona de resistencia con cierta debilidad. Esto hizo que el precio atacase la directriz alcista que habíamos establecido ayer y tras la ruptura de esta directriz teníamos un test de consolidación de esta ruptura y voy a hacer un poquito más de zoom y tras esta consolidación venía otra vez a atacar esta zona de soporte en torno a los VWAPs. ¿Qué sucede? Que anteriormente en este evento de aquí lo que habíamos visto era la consolidación de esta zona operativa como un soporte, porque anteriormente pues era una resistencia. Y tras este test más que de consolidación, es un test sin más, teníamos otro rebote a la directriz alcista que habíamos establecido, donde hemos vuelto a tener otro test también y estamos viendo ahora mismo un rechazo de forma agresiva. Este rechazo, de hecho, es que está rompiendo el nivel de soporte que teníamos en torno a la zona de VWAPs y es una ruptura que se está dando con bastante volumen. Mucho cuidado porque esto podría ser una consolidación de la ruptura también del nivel de soporte anterior, ¿vale? Del de la gráfica del time frame diario y podría ser perfectamente un gatillo de entrada para valorar una continuación bajista. De hecho, es que esta vela tiene bastante intencionalidad alcista. Y bueno, la siguiente zona operativa sobre la que tendríamos que hacer una evaluación de la situación, si tuviésemos algún setup bajista, sería el primer take profit, estos 84.440, que era la anterior zona donde habíamos visto compradores. Ahora bien,
hemos visto compradores que conseguían frenar este primer movimiento bajista, pero si seguimos viendo presión vendedora sobre esta zona operativa, quizás si vuelve a atacar esta zona, esta vez la consigue romper y ahí sí que podría iniciar un movimiento bajista mucho mayor. Movimiento bajista que nos podría llevar perfectamente, porque esto ya sería para un desequilibrio de medio-largo plazo, hasta la zona operativa de los 67.450. Así que cuidado con esto, porque esto podría ser el inicio del fin, ¿vale? Por ser un poco exagerado de coña, porque bueno, sería una corrección normal. Tenéis que tener en cuenta que bueno, si hacemos un poquito de zoom, veréis que Bitcoin pues ha llevado un movimiento alcista bastante grande y una corrección hasta esta zona operativa tampoco sería el fin del mundo. Hay que ser conscientes de dónde estamos. Estamos en el mercado cripto, donde la volatilidad está a la orden del día y tenemos que asumirlo, ¿vale? Si no aguantas la volatilidad, cripto no es tu mercado. Hay otros donde hay bastante menos y quizás te interesa más operar esos. Pero aquí tenemos volatilidad y eso a nosotros también nos da oportunidades operativas muy buenas. Además, si tu intención es acumular Bitcoin, una corrección de este estilo puede ser una buena oportunidad para ir acumulando. De hecho, es que desde máximos históricos creo que habíamos visto ya una caída de en torno a un 28%, puede ser, sí, 28 y pico. Y bueno, si vemos ese desequilibrio bajista y esa continuación a los 67.000, pues puede ser una oportunidad para acumular, sobre todo para todos aquellos que os habéis quedado fuera durante todo este tiempo. Podría ser una oportunidad para valorar compras. Pero como siempre, pues esto ya depende de lo que quiera hacer cada uno. Yo no os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer. Cada uno sabe lo que quiere hacer con su dinero. Pero bueno, mirad cómo continúa cayendo el precio, como os digo, de forma muy agresiva. Y habrá que ver y evaluar, porque ya cuando suba este vídeo probablemente habrá alcanzado esta zona, al ritmo al que va, me refiero. Habrá que ver sobre esta zona operativa si aparecen otra vez compradores a intentar defender al precio. No hay que olvidar el evento que tenemos mañana, porque mañana tenemos esa cumbre en la Casa Blanca sobre criptomonedas y donde aparentemente parece que pueden anunciar como la confirmación, por así decirlo, de la reserva estratégica de Bitcoin. Hay algunos rumores, luego en las noticias comentaremos algo, como podéis comprobar, pero de momento el impacto que está teniendo el precio es negativo. Estas señales que estamos viendo son muestras de debilidad en un muy corto plazo. Ahora bien, tenemos que evaluar la acción del precio sobre el último soporte. Una ruptura de esta zona operativa con un volumen significativo podría ser el inicio de ese movimiento bajista hasta los 67.000. Así que mucho cuidado y pendiente sobre todo eso de a ver qué dicen mañana. Y bueno, ahora como siempre vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. También si queréis operar en el mercado de criptomonedas sin tener que pasar KIC, os dejo en la descripción del vídeo los dos exchanges que utilizo. Y ojo, porque dentro de muy poco probablemente voy a hacer un anuncio importante respecto a esto. Pero bueno, de momento vamos a ir a revisar las herramientas y vemos cómo durante este movimiento bajista se están llevando bastante liquidez que había en zona de longs. Por otro lado, han limpiado durante el anterior movimiento alcista toda esta zona de shorts. De hecho, como veis, veíamos algunos rechazos cuando se llevan esta liquidez, entendiendo por lo tanto que probablemente estaban encontrando contrapartida. A diferencia de este movimiento bajista, que lo que está haciendo de hecho es impulsarlo, ¿vale? Esos serían pues más señales bajistas desde mi punto de vista. Sin embargo, han dejado algo de liquidez en zona de shorts desde los 92.885 hasta los 93.895. Respecto a liquidez de 100x, tenemos bastante en estos 91.765. Liquidez de 50x, de momento no veo nada destacable. Liquidez de 25x tenemos bastante en estos 93.240. Y liquidez de 10x, pues bueno, vemos algo desde los 81.795 hasta los 80.045 más o menos. Y en zona de shorts, pues ya sabéis que tenemos bastante a partir de estos 95.270. En Bookmap es curioso porque no estamos viendo nada y esto es bastante raro. Tendríamos que bajar hasta los 76.000
para ver algunas órdenes de compra. De hecho, tenemos mucho volumen en los 72.550 y también en torno a los 70.000. Pero ahora mismo, cerca del precio, no se ve prácticamente nada. Voy a filtrar un poco a ver si vemos algo más. Pero es que no se ve nada. No sé qué pasa. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, desde los 95.910 hasta estos 96.735, que de hecho es donde más liquidez estamos viendo. Si os dais cuenta, estamos viendo cómo todavía queda mucha liquidez en zona de shorts. ¿Será que están limpiando el mercado antes de intentar buscar estas liquidaciones? Ahí os dejo la pregunta. En los mapas de corto plazo, situación similar, con más liquidez en zona de shorts, en los 91.395 hasta los 92.950. En los mapas de Hellebates no veo nada, yo creo que se debe a la volatilidad que estamos teniendo en esta última hora. Una pena. Nos ha pasado igual que ayer con Ethereum. En los CBDs veo algo bastante interesante, y es que no se ven grandes ventas de spot desde Binance y Coinbase. Sin embargo, sí que se ven algunas ventas un poco más destacables desde Bybit, muchas ventas desde BitGet y desde Kraken, y también algunas desde Bitfinex. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto firmar una orden ejecutiva durante la cumbre cripto de la Casa Blanca el 7 de marzo, para establecer una reserva estratégica de criptomonedas. Esta iniciativa incluiría principales criptomonedas como Bitcoin, Ether y posiblemente otras como XRP, Solana y Cardano. El objetivo es fortalecer la posición de Estados Unidos en el sector de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Un análisis del banco Signum sugiere que la creación de una reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos podría incrementar la capitalización de mercado de Bitcoin en aproximadamente un 25%, es decir, cerca de 460.000 millones de dólares. Este aumento se atribuye al efecto multiplicador de las compras institucionales en el precio de Bitcoin. David Sachs, asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, criticó la venta de Bitcoin confiscado por parte del gobierno estadounidense, calificándola como un error estratégico que ha costado a los contribuyentes miles de millones de dólares. Según Sachs, si el gobierno hubiera retenido el Bitcoin incautado, su valor actual sería significativamente mayor, lo que habría beneficiado a las arcas públicas. El Comité de Comercio y Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó el proyecto de ley 302 con una votación de 16-1. Este proyecto permitiría al Tesoro del Estado invertir hasta el 5% de ciertos fondos en criptoactivos que hayan mantenido una capitalización de mercado promedio de 500.000 millones de dólares en el último año, lo que actualmente solo aplicaría a Bitcoin. El proyecto ahora se someterá a votación en la Cámara completa. El cofundador y CEO de Solana expresó su preocupación sobre la propuesta de una Reserva Nacional de Criptomonedas en Estados Unidos. Aunque Solana está incluida en la lista de activos propuestos, advirtió que el control gubernamental podría socavar la descentralización de las criptomonedas. Sugirió que en lugar de una reserva nacional, los estados individuales podrían gestionar sus propias reservas cripto como medida de protección. World Liberty Financial, la plataforma de finanzas descentralizadas vinculada al presidente Trump, triplicó sus tenencias de Ethereum en la última semana, aprovechando una caída en el precio de la criptomoneda por debajo de los $2.000. Además, también adquirió 10 millones de dólares adicionales en Wrapped Bitcoin y 1,5 millones de dólares en tokens de Movement Network, MOVE. Actualmente la plataforma tiene una pérdida no realizada de más de 89 millones de dólares en sus inversiones en criptomonedas. No creo que estas inversiones se estén haciendo con el objetivo de perder dinero, y por lo tanto comprar a estos precios debería dejar un promedio mejor que el de la plataforma del presidente de Estados Unidos.
Ahí os dejo esa pequeña reflexión. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha comenzado a liberar miles de equipos de minería de criptomonedas que habían sido retenidos en varios puertos de entrada del país. Estos equipos, principalmente fabricados en China, habían sido confiscados debido a preocupaciones relacionadas con investigaciones sobre componentes tecnológicos. La liberación de estos equipos podría impulsar la industria minera de criptomonedas en Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó a Beroud Parsaraz, residente en Irán y operador del mercado del Darknet conocido como Nemesis. Este mercado facilitaba la venta de sustancias, vamos a dejarlo ahí, documentos de identificación falsos y recursos para hackers. Las sanciones incluyen la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con Parsaraz y la inclusión de 44 direcciones de Bitcoin y 5 de Monero asociadas a él. El exchange de criptomonedas en bancarrota MTGOX ha transferido recientemente 12.000 bitcoins, valorados en aproximadamente $1.000 millones, a una dirección no identificada. Este movimiento se produce en una semana marcada por la volatilidad del mercado de criptomonedas, con Bitcoin fluctuando entre $82.000 y $95.000. No está claro el propósito de esta transferencia, pero podría estar relacionada con los procesos de reembolso a los acreedores de MTGOX. Y bueno, vemos cómo Bitcoin ya casi ha alcanzado esta zona operativa. Pero antes vamos a ver cómo está la situación en Ethereum, donde, bueno, en este caso tenemos un contexto similar, donde anteriormente habíamos observado cierta presión compradora en torno a la zona del VWAP semanal. No había conseguido consolidar el VWAP mensual como un soporte, por el contrario, a diferencia de Bitcoin me refiero, y actualmente vemos cómo rompe también esta zona de soporte con bastante agresividad y un pico de volumen significativo. Como decíamos en días anteriores, siguiendo un poco la dirección de Bitcoin, pero demostrando incluso más debilidad. En los mapas de liquidaciones de Trading Different tenemos bastante liquidez en estos 2320. Respecto a la liquidez de 100x, tenemos aquí en los 2305. Liquidez de 50x se acaban de llevar esta zona operativa, pero vemos que también hay un poco en los 2320. Liquidez de 25x se acaban de terminar de llevar esta zona operativa en zona de longs. Vemos también algo de liquidez destacable en los 2360 y luego tenemos liquidez de 10x, bueno, en zona de longs veríamos bastante en estos 1975 y en zona de shorts tenemos aquí en los 2400 prácticamente. En Bookmap no estoy viendo tampoco nada destacable, en este caso en Ethereum, y luego en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos bastante liquidez también en zona de shorts, en los 2370 sobre todo, y en los mapas de corto plazo también vemos bastante liquidez en zona de shorts, en los 2275.